Yo soy Manuel Espantaleón, soy tesorero de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid y para esta 11ª reunión interhospitalaria, ya han pasado unas cuantas, contamos con la doctora Caballero del Hospital Universitario de Getafe, a quien le tengo que agradecer eh, su asistencia, y también a Miguel Ángel Huertas. Nos van a hablar de la ecografía intraparto. La sesión se está viendo en directo a todos los que os queréis conectar a través de la plataforma de la web, y además se está grabando para posteriormente subirla al canal de YouTube de la sociedad, como hemos hecho con todas las anteriores, para tenerlas en el repositorio, que se puedan ver cuando queráis, ¿vale? Pues nada, Alicia, cuando quieras, somos todo oídos. Fenomenal. Pues nada, buenos días a todos. Lo primero, quería dar las gracias a la sociedad por habernos invitado al hospital para participar en esta charla, que yo os voy a hablar brevemente sobre la ecografía intraparto. Entonces, ya sabéis que el tacto vaginal constituye el método clásico y básico que utilizamos los ginecólogos para evaluar la evolución del parto y la posición fetal, pero ha habido una gran evolución de la medicina en muchos campos. De la cirugía abierta hemos pasado al inicio y desarrollo de la laparoscopia y ahora mismo a la era de la cirugía robótica. De la toma clásica del pulso y la tensión arterial pasamos a la monitorización continua de constantes, de las trepanaciones al inicio del electroencefalograma y la neurociencia más avanzada. Entonces, ¿nosotros nos vamos a quedar solo con esto? Pues bueno, sabemos que el tacto vaginal tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que es impreciso y subjetivo, y hay también variabilidad intra e interobservador. Es imposible de registrar de forma objetiva, no podemos documentarlo ni con imágenes ni con vídeos. Aumenta el riesgo de infección y, por tanto, de parto prematuro, y también la incomodidad que supone para la paciente, que es algo que no deberíamos despreciar. Entonces, la ecografía intraparto es una herramienta que tenemos a nuestra mano, que es cómoda, reproducible y no invasiva. Podemos evaluar la evolución del parto, identificar objetivamente la posición fetal, diagnosticar la presencia del caput succedaneum, permitir una documentación gráfica de la primera y la segunda fase del parto y establecer una relación entre medidas y outcomes del parto. En cuanto a qué nos dice la evidencia un poco de la literatura, pues, por ejemplo, en este estudio que os pongo arriba, estudiaban como factores de riesgo de infección neonatal en niños con rotura prematura de membranas a término, y se vio que entre 7 y 8 exámenes vaginales era un factor de riesgo para que tuviera una infección, y al final 7-8 tactos es un número que podemos utilizar en cualquier parto normal. Y luego también en este estudio de Hong Kong evaluaban cómo se sentían las pacientes, que muchas veces sienten pues molestias, incomodidad durante la exploración, y que agradecían a aquellos profesionales que intentaban minimizar este disconfort tanto físico como psicológico. ¿Qué parámetros ecográficos podemos utilizar y qué podemos ver? Pues esto ahora lo desarrollaremos un poquito más, pero principalmente tenemos el ángulo de progresión, que sirve para ver el descenso de la presentación y en qué plano se encuentra, la distancia cabeza-perine, que nos indica en qué plano estamos, cuánto tiempo queda hasta el parto y la probabilidad de que tengamos un parto vaginal, la dirección de la cabeza, que nos sirve para predecir un parto vaginal exitoso, y la presencia o no de caput, el acabalgamiento y el asinclitismo. Se pueden ver también la superposición de suturas y la dilatación cervical. También aparece como relativamente novedoso el sonopartograma propuesto por la ISUOG, que se asocia con una recopilación sobre el progreso del parto más precisa que el partograma convencional, ya que aquí podemos incluir no solo la dilatación cervical, en qué plano está de forma objetiva, pues si tiene caput o no, cuánto tiene, el acabalgamiento de suturas, en qué posición está y demás. Con el sonopartograma podemos evaluar en fase latente la dilatación cervical, la estación de la cabeza fetal, la posición y el grado de flexión. Durante el periodo expulsivo, la estación de la cabeza fetal, en qué posición se encuentra, el grado de flexión, cómo se modifican estos parámetros con el pujo, que también es importante, la presencia o no de caput y el acabalgamiento de suturas. ¿Y qué ventajas tiene? Pues que se reduce el número de tactos vaginales, son medidas reproducibles, es más preciso, y al final son observaciones objetivas con menores tasas de error. La dilatación cervical habría que medirla preferiblemente antes de la rotura de membranas. Sería colocando el transductor en un plano transversal en introito y se mide en un plano antero-posterior. Y lo que hacemos es el transductor justo por debajo del clítoris y se inclina suavemente hacia arriba y hacia abajo, como en un movimiento de balanceo.
Por encima de los 7-8 centímetros el cervix ya es más difícil de visualizar porque se pierde cogenicidad, el cuello es más fino, el cráneo fetal generalmente está por debajo del anillo cervical. Entonces, hasta los 7 centímetros sí que se puede utilizar la eco, pero a partir de los 7 habría que evaluar el progreso del parto mediante el ángulo de progresión, la distancia cabeza-perineo o el ángulo de línea media. Y hay una diferencia absoluta como de un 1,4 centímetros entre la medición ecográfica y el tacto vaginal, con una sobreestimación del tacto vaginal. Sí, ¿no? También podemos ver la posición de la cabeza fetal y los asinclitismos. Vemos que con el tacto vaginal pues puede dar lugar a error porque a veces lo mejor silenciar, perdón. Hasta que se vea. Con el tacto vaginal pues a veces nos podemos equivocar. ¿Cuántas veces pasa que una persona explora a una paciente y piensa que es una anterior, luego resulta que era una posterior? Pues al final con la ecografía es una herramienta que tenemos a mano, muy fácil de utilizar y ves de forma objetiva y clara cómo está colocado el feto, pues viendo dónde tiene el dorso, dónde están las órbitas. Y esto también es interesante, por ejemplo, para las posteriores que queremos intentar rotar. No es lo mismo intentar rotar una posterior que tenga el dorso en transversa, que si tú lo rotas pues seguramente te acompaña, que si tiene todo el dorso también totalmente en posterior. También podemos evaluar la actitud fetal. Estas medidas realmente en la práctica diaria no hace falta tanto medirlas, es decir, simplemente con hacer la ecografía y ver cómo está ya te haces una idea. Son medidas que se utilizan más para investigación. Tenemos el ángulo occipito-columna, que se haría con una ecografía abdominal con el transductor en sagital, que evalúa el grado de flexión o de flexión fetal y habría que trazar una línea paralela entre el hueso occipital del feto y una línea paralela a la primera vértebra. Por otro lado está el ángulo barbilla-pecho, que se utiliza para fetos que están en posterior, que un ángulo de 33-36 grados e indica que hay una adecuada flexión. Podemos determinar el descenso de la cabeza fetal con diferentes parámetros: el ángulo de progresión, la distancia cabeza-periné, la distancia de progresión, la distancia de la cabeza fetal, el ángulo de la línea media y la distancia sínfisis-cabeza. La distancia cabeza-periné se realizaría con el transductor entre los labios mayores en la horquilla posterior perpendicular al cráneo fetal, apretando un poquito, es decir, con una ecografía transperineal de forma transversal. Y lo que se mide es la distancia más corta que hay entre el límite óseo externo del cráneo fetal hasta el periné. Esto es el equivalente al canal de parto que le queda para atravesar al feto. Una estación cero de Link, que sería un tercer plano de Hodge, son como 35-36 milímetros. Por tanto, ¿qué medida nos indica una alta probabilidad de parto vaginal? Pues una distancia cabeza-periné de menos de 4 centímetros. El ángulo de progresión se mide con el transductor de forma transperineal y sagital. El ángulo es el que se obtiene trazando una línea que pasa a través del eje longitudinal de la sínfisis del pubis y la línea que pasa por el ápex inferior de la sínfisis, tangencial al cráneo del feto. Un ángulo de 116 grados es una estación cero de Lie, o sea, un tercer plano de Hodge. Y lo que nos dicen también en la literatura es que un ángulo de más de 120 grados es un excelente predictor de parto vaginal con baja variabilidad intra e interobservador, y que para los partos instrumentados se vio que un ángulo de progresión de 138 grados tiene una sensibilidad del 85,7% y una especificidad del 100% para predecir un parto con forceps complicado. Por tanto, lo aconsejable sería a la hora de instrumentar que tengamos un ángulo de progresión de más de 140 grados para hacerlo con seguridad. Luego otras medidas que, como os decía, no se utilizan tanto para la práctica diaria, quizás son más para investigación, pero bueno, está la distancia de progresión, que sería realizar un corte sagital medio de la pelvis por vía transperineal también, y se realiza una línea perpendicular al eje largo de la sínfisis, que es la línea infrapúbica, y después se mide la línea, o sea, la distancia que hay desde esta línea hasta la parte más descendida de la cabeza fetal, y se realiza la medición de forma perpendicular, para ver qué distancia le queda por recorrer. Y la distancia sínfisis-cabeza, pues que es la distancia más corta entre el borde infero-externo de la sínfisis del pubis hasta la cabeza fetal, siguiendo también una línea infrapúbica perpendicular al eje largo de la sínfisis. La dirección de la cabeza fetal, que se realiza con el transductor entre ambos labios de forma sagital por debajo de la sínfisis púbica, y se realiza una línea perpendicular al eje largo de la sínfisis del pubis, a la línea infrapúbica,
y después una segunda línea perpendicular al diámetro transverso más ancho de la cabeza fetal. Se mide el ángulo que queda entre las dos líneas. Si es negativo, o sea, por debajo de 0, pues quiere decir que la dirección de la cabeza va hacia abajo, habría baja probabilidad de un parto vaginal. Si está entre 0 y 30 es horizontal o no valorable. Y si es mayor de 30 grados, hay un buen pronóstico de progresión del parto y, por tanto, que se produzca un parto vaginal. El ángulo de la línea media es el ángulo de rotación de la cabeza, que esto nos indica también la progresión del parto. El transductor se coloca transperineal y transversal y se mide el ángulo que queda entre la línea media cerebral y el eje anteroposterior de la pelvis materna. Si el ángulo de la línea media es menor a 45 grados, es decir, es un feto que está más rotado, pues hay obviamente mayor probabilidad de éxito de la extracción fetal. Y por último, algunos artículos más. Este de la ISUOG evalúa el ángulo de progresión para los partos vaginales instrumentados, y el ángulo de progresión es el mejor predictor de parto vaginal, fácilmente reproducible, con baja variabilidad. Y en esta guía de la Royal College sobre el parto vaginal también ven que la incidencia de diagnósticos incorrectos fue significativamente menor en el grupo de intraparto que en el grupo de atención convencional, con una incidencia de errores de 1,6% en el grupo de ecografía frente a un 20,2% del grupo que utilizó simplemente el tacto vaginal. Esta es la bibliografía que he utilizado y ya está. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Soy Miguel Ángel Rodríguez Zambrano. Primero agradecerte la presentación magnífica y concisa, que es algo que bueno, ya venimos oyendo hablar mucho tiempo, pero que tristemente no tenemos estandarizado en nuestros servicios, muy probablemente. Y que bueno, pues tomaremos buena nota, que también está la presidenta Charo Noguero atenta, y que seguro que para el grupo de trabajo de obstetricia, pues para intentar difundirlo y más que difundirlo, pues instaurarlo en nuestros servicios. Y bueno, aprovechar para saludar y dar las gracias a mi tocayo Miguel Ángel Huertas, jefe de servicio de allí de Getafe, del Hospital Universitario de Getafe, por, bueno, pues, por ser tan amable con nosotros, con la sociedad, para seguir patrocinando todas estas sesiones clínicas tan interesantes. Y aprovechar también para visitar nuestro bar, aconsejaros que os hagáis socios de la sociedad, que nos hace falta bueno, vuestro apoyo, tanto personal como económico, pues para el mantenimiento de todas las actividades. Y nada más, reiterar las gracias, que en julio no haremos sesión intrahospitalaria porque la gente está de vacaciones para aquí y para allá, y que en septiembre ya os avisaremos de la siguiente sesión. No sé si Charo quiere contar alguna cosa, y retiro otra vez las gracias, reitero las gracias tanto a ti como a Miguel Ángel Huertas, que le veo ahí al fondo y le saludo. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema. Sí, pues yo tenía alguna pregunta, Miguel Ángel. ¿Me oís? No. Sí, Charo. Nada, no, bueno, yo me uno a lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Y bueno, felicitar al Hospital Universitario de Getafe por la presentación, que la verdad es que está fenomenal y muy de moda. Y bueno, lo que ha dicho el doctor Rodríguez Zambrano, Miguel Ángel, ¿no? Que bueno, que os animéis a ser socios de la madrileña, que bueno, vamos consiguiendo cosillas, y con vuestro apoyo pues es todo mucho más fácil. Muchas gracias. Miguel Ángel y Alicia. Sí. Hola, yo tenía alguna pregunta, Alicia. Dime. ¿Me oyes? Sí. Sí, mira, quería saber que con todos estos parámetros nuevos de medición ecográfica y tal que has escrito, ¿qué curva de aprendizaje se estima necesaria para poder utilizar la ecografía intraparto así con soltura? Pues, o sea, el tiempo exactamente no te sé decir la verdad, pero la realidad es que es muy fácil, porque si fuera un método difícil de utilizar, engorroso, pero es que es fácil. Lo que es verdad que al principio nosotras lo que estamos intentando hacer, pues para aprender en partos normales que van bien, es intentar hacerles ecografía para ver cómo van evolucionando y coger las medidas, pero es que realmente hacerlo es muy fácil. O sea, no es como otro, a lo mejor una ecomorfológica que sí que necesitas una curva, es que realmente es
Tú pones la sonda según como te dice la indicación y es que la medida la coges bien, entonces no es que necesites muchísimos meses. Hombre, evidentemente hospitales que tienen una trayectoria mayor haciendo ecografía intraparto lo dominan mucho más, pero que realmente es un método muy fácil de utilizar. Los ecógrafos los tenemos siempre todos a mano en el paritorio, entonces nosotros, por ejemplo, eso estamos intentando, pues en partos normales que van bien, hacer ecografía para que luego a la hora de tener que hacer un parto, a lo mejor quién sabe si va a ser instrumentada una cesárea, pues poder ya hacerla con más seguridad. Pues yo, si os parece, yo igual os invitaría a lo mejor en un futuro a diseñar o hacer un taller o bien con maniquíes o con pacientes para intentar extender un poco el uso del ecógrafo en paritorio. No sé cómo lo veis. Sí, Sí, yo creo que es interesante. bien, sí. Pues nada, fenomenal. A ver si lo patrocinamos desde aquí Perfecto, pues. y lo combinamos, ¿verdad que sí, Manolo? Pues sí, a mí me parece súper interesante. Ya sabéis que me gusta mucho la ecografía y todo lo que sea aplicación de ecografía en práctica me parece muy, muy prometedor, además. Yo de todas formas quería decir algo que si os parece, ¿no? Que todo eso está muy bien y según nos tecnificamos a veces perdemos el contacto con el paciente, ¿no? Creo que esto no debe servir para dejar de explorar a las pacientes y sobre todo los residentes hoy día, que con las nuevas tendencias a ser más nihilista en el progreso del parto, pues pierden mucha experiencia también en la exploración, ¿no? Yo creo que deben combinarse las dos cosas, que deben ser complementarias y que no se debe abandonar de todas formas el tema de explorar a las pacientes, ¿no? No es simplemente, no es mi opinión quizá porque ya tenga una cierta edad, pero creo que la tocurgia tiene que ver mucho pues con la experiencia y la experiencia se adquiere pues viendo pacientes, ¿no? Y quizá yo muchas veces a nuestros residentes se lo digo, que tienen que estar pendientes de los partos, que no solo basta con que la matrona ya está incompleta para asistir al parto, sino que tienen que seguir la progresión de partos, saber que no es una cosa estática, es una cosa dinámica, que los ángulos pueden estar así en un momento determinado, pero pueden variar probablemente y eso se aprende pues con experiencia. No sé qué opinas tú, Miguel Ángel. Vamos a ver, el concepto es el que has manifestado tú ahora mismo. Yo creo que es muy importante tener herramientas como tenemos ahora y saber utilizarlas. Es decir, esto no va a sustituir o no queremos que sustituya nada. Es decir, que yo creo que la exploración sigue siendo no solamente válida, yo creo que es muy importante. La idea un poco es ir cogiendo un manejo de un instrumento que tenemos ahí que es fácil, que es cómodo, que no causa molestias a la paciente y que en situaciones en las cuales nos vamos a ver en un momento determinado muy comprometido, por ejemplo, hacer un forceps que no sabe exactamente en un momento determinado porque tiene caput cómo está la cabeza, cómo ha sido la progresión, el hecho de tener un instrumento ahí que es fácil, que lo tenemos todos, y tener previamente un manejo de cómo manejar esos ángulos o saber exactamente cómo está, nos va a dar, yo creo que una seguridad muy importante para en un momento determinado meterte a lo mejor en un parto instrumental que en otras ocasiones, como nos ha pasado en muchas ocasiones, te metes muchas veces a la aventura sin saber cómo va a salir o cómo vas a meter un forceps o cómo vas a... Yo creo que es algo que a partir de los residentes pueden ir aprendiendo. Me parece estupendo lo que habéis comentado de hacer talleres, no, y hacerlo primero como estamos haciendo, con partos normales, partos que van bien, ir viendo cuál es la estrategia mejor, cómo se pueden utilizar eso en un momento determinado, esos parámetros ecográficos, para que en un momento determinado, cuando realmente a lo mejor sí que en un momento determinado necesitas, utilizarlo. Y esa creo que es la idea. Yo creo que no va a sustituir a nada, o no debe sustituir a nada. Debe ser, como comentas tú, Miguel Ángel, un complemento de algo que yo creo que lo podemos utilizar y que tenemos fácil, que tenemos todos ecógrafos ahora mismo y que son y que no es tan complicado de utilizar. ¿Se oye? Sí, sí. Sí, Manolo, pues despídelo ya, ¿no? ¿Que no hay más preguntas? Pues por nuestra parte, si no tenéis más preguntas, agradecerle muchísimo a Miguel Ángel y a Alicia por su gentileza, su hospitalidad. Y nada, y ya emplazaros para la próxima, que como ha dicho Miguel Ángel, pues será ya después de verano, la anunciaremos con tiempo. ¿De acuerdo? Gracias, que paséis todo muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.